Vamos a orar. Señor, quiero pedirte en esta mañana por esta palabra, que tú me ayudes a soltarla y que nos ayude también a nosotros a entenderla, a que a pesar de estar en este medio podamos concentrarnos y tu Espíritu, Señor, llegue con tu palabra a todos los rincones, a todas las casas, Señor, que están conectadas, a todos los corazones que esta mañana van a escuchar esta palabra. Nos declaramos, Señor, hambrientos de ti. Y si estamos aquí en esta mañana, precisamente tiene que ver con eso también, porque estamos en una búsqueda siempre de tu voluntad, en una búsqueda de tu palabra para nuestras vidas. Y por eso es que hemos apartado este tiempo especial en esta mañana, Señor, para adorarte como ya hemos hecho, pero también para recibir una palabra de tu parte para nosotros, Señor. Y pido que nos ayudes a concentrarnos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, todos hemos, o casi todos hemos recibido en esta semana una noticia muy dura, acerca del fallecimiento de la hija de Miguel y Rosa, que son los componentes de un grupo que ya tiene muchos años, el grupo Sal 150, y su hija de 20 años, pues en circunstancias difíciles, aparecía hasta este domingo, fue el domingo, y todos nos enteramos esta semana. Muchos conocemos a este matrimonio y también sabemos todos, o casi todos los que los conocen, que también hace unos años perdieron un bebé, también en circunstancias muy difíciles. Entonces, todos nos quedamos en shock, la verdad, los que los conocemos personalmente, que muchos de nosotros los conocemos personalmente. Y la iglesia en general en España entró en shock y se sucedieron muchos mensajes de condolencia, de ánimo, de acompañamiento a estos hermanos, porque son gente muy querida, son gente que han estado trabajando por el reino del Señor siempre. Y luego los que los conocemos personalmente sabemos que son gente fiel a las cosas de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo ocurren estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que gente fiel, gente que sirva al Señor y cómo pueden acontecer estos asuntos tan terribles? Porque lo primero que se le pasa a uno por la cabeza cuando una cosa así sucede, como padre, evidentemente uno se intenta poner en los zapatos de esa persona y cuando yo me enteré de la noticia, lo primero que se te pasa por tu cabeza son tus hijos, ¿no? Y el dolor que supone una cuestión de esta. Porque es antinatural, entre otras cosas. Los padres no entierran a los hijos, por eso duele tanto, ¿no? Así que uno se pregunta, y uno que, porque claro, un amigo cercano de ellos, un pastor amigo cercano, me decía que ellos estaban orando porque su fe no faltara en estos momentos, ¿no? Tan difícil. Que su fe no faltara, porque al final, ¿qué te queda, no? Y uno que puede orar al respecto. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos que ya uno no sabe ni qué orar, ni cómo orar. Tengo un amigo también que tiene un hijo con problemas mentales, que de vez en cuando tiene unos brotes. Es un pastor también, un buen amigo mío, íntimo amigo mío. Y esta semana también estaba sufriendo mucho porque a su hijo le había dado un brote, un chico lindísimo, estudiando, con una carrera, lindísimo. Pero de vez en cuando tiene estos brotes psicóticos, ¿no? Y psicológicos. Y me decía este amigo mío, entre lágrimas, me decía esta semana, quebrantado, es que yo ya no sé ni qué orar, me decía, ¿no? Yo ya todo lo que creía humanamente que podía orar, ya lo he orado y las cosas siguen igual, ¿no? Y claro, este tipo de cuestiones a veces también incluso pueden producir en nuestras vidas crisis de fe, porque si uno lee Mateo 7:7, por boca del Señor Jesucristo, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O le piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se los pidan? Qué
Así que lee uno esto y dice uno, bueno, esto nos produce fe, nos produce también esperanza de saber de que las oraciones de uno no caen en un saco roto. Pero ¿qué ocurre cuando existe el llamado por muchos nosotros y que yo creo que todo el creyente vive en algún momento en su vida? El silencio de Dios, cuando uno está clamando y está pidiendo y uno lee esto y dice, bueno, pero yo no recibo. Yo ya llega un momento donde uno literalmente, no sé si te ha ocurrido a ti, ya no sabe cómo orar. Las palabras ya se quedan cortas, ¿no? ¿Por qué? Porque tus palabras que están conectadas con tu entendimiento, ni más ni menos que nuestra boca está conectada directamente al cerebro y nuestra boca expresa con palabras lo que nuestro cerebro y nuestro corazón también procesa, de tal modo que llega un momento donde como nuestra capacidad está limitada de entender todas las cosas, nuestras palabras también lo están. Y uno entra en esa crisis de la oración, donde uno intenta buscar por muchos medios las palabras para intentar, entiéndase, convencer a Dios. Y uno está llamando, o sea, por tanto no se trata ni siquiera de una actitud de una falta de búsqueda, sino que está uno buscando y no encuentra. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo podemos seguir adelante ante esto? Yo he encontrado algo hermoso en esta semana en la palabra, que si bien es algo que no es nuevo, pero para mí ha sido revelador, ¿no? Y ahora entraremos un poquito al respecto. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él describe una situación personal, él abre su corazón. El apóstol en esta carta se radiografía delante nuestra y él expresa precisamente una necesidad que hay en su corazón y él incluso llega a decir, es que yo ya se lo he pedido a Dios y las cosas no han cambiado. Fíjate qué interesante lo que ocurre en esta escena, ¿no? que narra en primera persona el apóstol Pablo fíjate, es una carta universal para los corintios, es una carta a los corintios, pero que por ende ha llegado a nosotros y a mí me ha servido de mucho. Dice la palabra en el versículo 1, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. Porque el apóstol Pablo había tenido una revelación, había sido un privilegiado y en un momento de su vida, él dice que tiene una experiencia extrasensorial donde él es llevado hasta el cielo. Y entonces él tiene una experiencia espiritual muy fuerte, que yo creo que casi ninguno hemos tenido, ¿no? Algunas personas han tenido experiencia de la muerte. Muchas personas hablan de la luz del final del túnel. Hay personas que literalmente han muerto. Hay un libro que se hizo famoso, que luego fue una película, la de un niño, ¿os acordáis? El cielo real, que fue un bestseller en Estados Unidos y la película tuvo un montón de éxito, donde un niño pequeñito estuvo en el cielo, ¿verdad? Y entonces el niño empieza a narrar y a decirle al padre lo que había visto y todo eso se convirtió en una novela, en un libro que finalmente dio también luz a una película, ¿no? Pero el apóstol Pablo había tenido una experiencia espiritual muy fuerte al respecto. Hay personas que incluso narran que han visto ángeles, ¿verdad? Tengo un amigo que él dice que en un momento de su vida él pudo sentir e incluso visualizar un ángel que lo sostuvo en un momento muy difícil. Tengo amigos también que tuvieron experiencias muy similares, donde se perdieron en medio de la selva, en medio de un lugar y apareció alguien de la nada, los llevó a una casa, los cobijó, les dio comida y luego desapareció y cuando se levantaron no había nadie. Hay personas que tuvieron esta experiencia y oye, ¿quién no quisiera haber tenido una experiencia de este tipo? Y el apóstol Pablo tiene una experiencia de ese tipo, pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, a mí eso no hace que yo me jacte. Dice, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras y cosas que ningún humano
se le permite contar, dice la palabra. De esa experiencia, dice Pablo, vale la pena jactarse, pero no lo voy a hacer. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, yo podía, entiéndase la expresión, vacilar de esta experiencia. O sea, yo podía contar esta experiencia como algo grande, incluso podía escribir libros, porque es una experiencia que no mucha gente tiene. O sea, es una experiencia espiritual que yo creo que te debe de cambiar la vida. Dice, pero solamente me jactaré de mis debilidades, dice el apóstol. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aún, dice el versículo 7, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Así que vemos que para contrarrestar ese posible orgullo que pudiera tener el apóstol Pablo acerca de esa visión, esa revelación que tuvo, dice que le llegó un problema. No sabemos muy bien qué era. Parece ser que es algo en el cuerpo. No se sabe si es una enfermedad. Pero dice que de vez en cuando un mensajero de Satanás venía para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y dice en el versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que vemos aquí que para Pablo, lo fuerte de Pablo en su vida no eran esas experiencias maravillosas que nosotros muchos podemos tener. Puedes tener una experiencia espiritual poderosa donde, oye, Dios se haya movido en tu vida y a nosotros nos encantan como iglesia esos de repente del Señor, ¿no? Donde ocurren cosas preciosas. O ni siquiera que tú tengas un buen don donde tú puedas expresarte muy bien, o tener un conocimiento amplísimo de la palabra, o tener un corazón de misericordia donde para ti es un ejemplo solo, ¿vale? Tu entrega en la obra social es increíble, pero fíjate que para Pablo decía, para mí lo más importante y lo que realmente me mantiene conectado al Señor, precisamente no son esas experiencias, sino son mis debilidades. Y Pablo está diciendo, por 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto, que no sabemos qué es muy bien, pero supongamos, ¿vale? Que era una enfermedad. Dice que de vez en cuando, dice la Reina Valera, venía un mensajero de Satanás y me abofeteaba. Como que de vez en cuando, y estas cosas no te han ocurrido a ti en la vida, pudiera ser un problema en la carne, pero pudiera ser también una debilidad, un pecado, pudiera ser también una lucha, pudiera ser también una relación, que tú estás ahí tan tranquilo, ya has pasado una historia y de momento otra vez surge la historia, ¿no? Y dice tú, Señor, pero esto no se va a acabar nunca. Esto no va a terminar. ¿Habéis visto una película que se llama El Día de la Marmota? Que es una película donde siempre es el mismo día. Es una película que te da esta ansiedad porque el tío se levanta siempre en el mismo día. Claro, cuando el tío ya sabe lo que le pasa, aprovecha todo, ¿no? Pero a veces como ese Día de la Marmota en nuestras vidas, donde quiero poner el ejemplo de una relación que ha sido tortuosa y tú has terminado ya con eso, has pasado páginas, pero de pronto a los años otra vez surge, ¿no? Y surge otra historia y dices tú, pero bueno, y a Pablo le ocurrió algo así. No sabemos concretamente el qué, pero Pablo dice que por 3 veces le había pedido al Señor, por favor, Señor, quítame esto, no puedo con esta lucha. Y dice que en las 3 veces había escuchado lo mismo, ¿no? Bástate mi gracia. O como dice esta traducción, mi gracia realmente es lo que tú no necesitas. Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Pero esto es muy difícil, esto en la teoría es muy bonito, muy romántico, ¿verdad? Pero en la práctica no es tan romántico y tan bonito. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere luchar con su debilidad? ¿A quién no le causa culpabilidad en algunos momentos? ¿A quién no le causa dolor la debilidad? ¿Quién quisiera estar sufriendo una enfermedad? O sea, no somos cristianos, pero no somos masoquistas. Entonces, a nadie nos gusta el sufrimiento. Nadie podría decir, no, yo elijo el sufrimiento como un estilo de vida. Lo que pasa es que el sufrimiento está implícito en la existencia humana desde la caída del hombre. De modo que negar el sufrimiento sí añade más sufrimiento. Por eso el cristiano lo que pasa es que identifica el sufrimiento como parte de la vida, y lo que nos ayuda a seguir con ese sufrimiento precisamente es la esperanza que tenemos en Cristo. De modo que uno ya no ve el sufrimiento como algo definitivo, sino lo ve en algunos casos como incluso un medio para llegar a ciertos aspectos de nuestra vida. Y es que, por ejemplo, lo que más une a una familia no son los éxitos, precisamente es el dolor. Familias que han pasado por procesos de enfermedad, cuando han terminado ese proceso, si había una sanidad o incluso al final había un fallecimiento, al final de ese proceso esa familia se ha dado cuenta que las cosas importantes son las que han primado, y muchas otras cosas que estaban ahí, rencillas, historias, se han esfumado porque se ha priorizado en ese momento, y finalmente eso ha traído una unión, fíjate, y ha sido el dolor, no ha sido tanto en sí como los éxitos, ¿no? Por tanto, el dolor tiene también una razón de ser en nuestra vida. Y Pablo está diciendo todo esto. Pablo está describiendo su corazón y está diciendo, yo mismo, que me podría jactar, que he tenido unas revelaciones impresionantes, que incluso dice que ha ido al cielo y ha visto cosas increíbles, que podía escribir bestseller y hacerse famoso por esa experiencia. Sin embargo, para él eso no era realmente lo que lo mantenía fuerte, sino sus debilidades. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo puede uno orar cuando está débil? Si es que ese es el problema. Cuando uno está en dificultades, lo que menos gana tiene precisamente es de orar. Entra uno en un bucle, pues no sé cómo explicarlo, de desánimo, ¿no? Y el desánimo te conlleva a una situación espiritual también de debilidad, de modo que comienza uno a entrar en esos círculos viciosos y desgraciadamente en muchos casos deriva en una apatía hacia las cosas de Dios. Con nosotros mismos, todos los que estamos aquí, estoy segurísimo que hemos pasado por esos procesos de apatía que vienen en muchos casos derivados de una insatisfacción, de una frustración, de un error. Eso deriva al final a un sentimiento de desgana muchas veces en las cosas de Dios, y por tanto bajamos nuestras barreras en cuanto a las disciplinas espirituales y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos también. Mucha gente que ha tenido una frustración en la iglesia, y ya en la iglesia nada más que hay hipócritas, yo ya no voy más, y aquí aquí no se me entiende, etcétera, etcétera. Y fíjate, deriva todo de un tema personal, pero finalmente conlleva muchas veces a esa deriva, como te digo, de desánimo. Entonces, ¿qué hace uno al respecto? ¿Qué hace uno cuando uno está desanimado? ¿Cómo puede seguir adelante? El caso es que es muy potente, pero incluso en ese desánimo, no sé si tú lo has experimentado, yo sí lo he experimentado, incluso en ese desánimo, en esa apatía, surgen de vez en cuando momentos especiales de Dios, ¿no? O sea, incluso cuando uno está, que lo que menos tiene ganas de conectarse con las cosas del Señor, incluso en esos momentos el Señor está haciendo algo. Hay una canción que se hizo famosa, ¿verdad?, que cantamos mucho también, que dice, ¿cómo es? Aunque no pueda ver, estás obrando, ¿no? Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Y es verdad. Dios siempre está obrando. Dios siempre está haciendo algo. Y yo he descubierto un texto maravilloso que quiero compartir contigo para traerte ánimo. Mira lo que dice Romanos 8, del 26 al 28, ¿verdad? Es un texto muy famoso.
Romanos 8 dice, además el Espíritu Santo, escucha, nos ayuda en nuestra debilidad. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? O sea, en esos momentos donde yo soy débil, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Versículo 28, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen, o toda ayuda para bien, como dice Reina Valera, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a un poquito a destripar este texto. Rápidamente, no vamos a tomar tampoco mucho tiempo. Pero mira lo que dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos, porque nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Que no es débil en algún área de su vida, lo hemos dicho, ¿no? Todos no somos supermanes, sino que todos estamos súper limitados. El mayor hombre o la mayor mujer de Dios que tú puedas ver en un púlpito o que tú puedas conocer su testimonio, también tiene una parte de debilidad. Todos nosotros estamos condicionados. Todos nosotros, ¿por qué? Bueno, pues como decía Pablo, por el pecado que habita en mí. La lucha interna que tenemos, ¿no? Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Mira, la palabra en el Antiguo Testamento que describe al Espíritu Santo es la palabra ruach. Ruach, así suena, ¿no? Ruach es como un viento, ¿no? ¿Verdad? Lo vemos también en Hechos, ¿no? El viento del Espíritu Santo, el ruach de Dios, ¿no? Pero fíjate que la traducción de ruach, del Espíritu Santo, en verdad es una traducción femenina, sería la ruach de Dios, ¿vale? No con esto yo quiero hacer un dogma de esto se habla, ¿verdad? Entonces, pero de alguna manera, entiéndase lo que quiero decir, de alguna manera el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un rol femenino, o mejor dicho, materno, ¿de acuerdo? De manera que pudiéramos entender entonces que Dios no tiene sexo, ¿verdad? Pero sí representa todos los roles, y representa el rol materno, el rol paterno de la figura del Dios Padre en la Trinidad, el Dios Hijo también, Jesucristo como Hijo, el rol del Hijo, del hermano, de nuestro Señor, pero también está el Espíritu Santo, que opera también en algunas cuestiones, o podríamos entender desde ese rol materno. Por ejemplo, está el padre y la madre en un parque, y está el niño jugando, se cae el niño. El niño se cae y se abre la rodilla o se da un golpe. Por lo general, el niño va a acudir siempre ¿a quién? A su mamá. Mamá, y el padre le va a decir, al niño que no te ha hecho nada. Aquí, a ver, ya, si eso no es nada, niño, venga. Nosotros, nuestra forma de consola es intentando decirle, oye, si es que sé fuerte, niño, déjate. Y la madre, ay, que te ha hecho pupita, aquí, ven aquí, hijo, le he hecho un poquito de agua. La semana pasada, mi Samu se fue. Ya sabéis que Samu es un poquito aventurero, y entonces Samu se fue a culminar una montaña. ¿Cuál fue Samu? ¿El Veleta? No, la otra, ¿no? El Veleta. Le dio por eso. A otros chavales le da por jugar al ajedrez y por subir montañas. Bueno, imagínate la madre metiendo unas toallitas en la mochila. Tómate una pastilla, no es qué, los calcetines, no es cuánto, las 3 pares de guantes, y yo viendo otra película, y yo, claro, hijo, ten cuidado, hijo, no vayas,
pero yo ni vi en fin, ya me interesé un poquito por lo que llevaba, pero yo no estaba preocupado porque el niño fuera a pasar frío, ni hambre, ni nada de eso, pero la madre, hijo, te maté unas barritas energéticas por de acaso. Pero fíjate, ¿no? De alguna manera son las madres las que traen ese cuidado. Y dice este texto que me encanta, que el Espíritu Santo, qué bueno, nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está pendiente de nuestras debilidades. Qué bueno, ¿no? Porque cuando yo ya no tengo palabras, cuando yo ya no sé qué orar, cuando yo literalmente estoy tan roto, tan quebrado, tan confundido, con tantas dudas, con dificultades, donde yo ya no sé ni siquiera qué decir a Dios. Y a veces no sé ni qué decir, sino que no tengo ni ganas siquiera humanamente hablando de conectarme, porque digo, ¿de qué sirve? Aún en medio de mi debilidad, de mi dolor, de mis dudas, dice la palabra que el Espíritu Santo nos cuida. Y no solo nos cuida, sino que está pendiente de nuestra debilidad, diciéndole al Padre, ayúdalo, ayúdalo. Dice que como Él conoce y está alineado a la voluntad de Dios, dice que Él sabe qué pedir. Y nosotros a lo mejor humanamente nuestro corazón, por nuestras limitaciones, por nuestras necesidades, por nuestros pecados, como quieras hablarlo, muchas veces nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Santiago mucho dice, es que el problema que tenemos, dice Santiago, es que no sabemos pedir, pedimos mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu necesidad estás pidiendo al Señor una cuestión, una cosa, pero Dios, que ve el panorama completo, Él ve la partida de ajedrez desde arriba. Tú estás en tu casilla, en la partida particular de cada uno, tú estás en tu casilla y tú eres un peón, o eres un alfil, o eres una torre. Y tú tienes un movimiento limitado y lo que tú ves es una parte de la partida, los peones o lo que tienes enfrente, pero Dios está viéndolo desde arriba. Y Dios está viendo el panorama completo. Por eso dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, como el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre, Él pide realmente por nosotros lo que ya nosotros no podemos hacer. Por eso es en nuestras debilidades donde Él se hace fuerte, donde Él construye, donde Él es capaz de edificar algo. En ese momento donde tú ya dices, no puedo, no sé cómo orar siquiera. Pero qué bueno que el Señor ha puesto la solución, y es que el Espíritu Santo, el Ruá de Dios, intercede por nosotros. Juan 14:25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa es la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Bueno, aquí tenemos hay varias versiones, ¿no? Los pentecostales, que muchos de nosotros lo somos, dicen que eso es el hablar en lengua. Ya sabéis que una de las señales del Espíritu Santo en la vida, una de ellas, entendemos nosotros, son las lenguas, el hablar en lengua. Entonces, algunos atribuyen estos gemidos que no pueden expresarse con palabras, el hablar en lengua. Otros dicen que si dicen que no se puede expresar con palabras, y las lenguas de alguna manera, aunque no las entendamos, son palabras, pues que no son palabras. Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo que hay momentos donde estamos en el Señor y fluyen de nosotros esas lenguas, ¿no? Pero hay momentos donde ni siquiera las lenguas fluyen. Simplemente hay un gemido en nuestro corazón. ¿Y qué es un gemir? ¿Qué es la palabra gemir? La palabra gemir tiene que ver con que hay un dolor en nuestros corazones y simplemente estamos sollozando ante la presencia de Dios. Yo creo que también eso tiene que ver con esa acción del Espíritu Santo, donde uno no puede ni siquiera musitar una palabra. Pero a veces también eso cruza una línea espiritual y de momento empieza a fluir en nuestra boca los que hablan, ¿no? O los que tienen esta bendición de poder hablar en lenguas, ¿no? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que no es tan radical, ni una cosa ni la otra. Desde mi punto de vista, creo que ese gemir con palabras indecibles pueden ser las dos cosas, ¿de acuerdo?
Y dice que el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Lo que he dicho antes, ¿no? El Espíritu está en armonía con la voluntad de Dios y por tanto Él sabe realmente lo que necesitamos. Imagínate, ¿no? Ese punto donde tú estés orando por una situación X, ¿sabes? Vamos a ser livianos y tú estás orando por un trabajo, ¿vale? No veo un ejemplo más sencillo. Un trabajo, ¿vale? Tú crees que es el trabajo de tu vida y tú estás diciendo, Señor, por favor, este trabajo me haría feliz. Este trabajo es lo que yo necesito para realizarme como persona. Esto es lo que yo necesito, Dios mío. Y el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios y ve la partida completa, está diciendo al Padre, no le des trabajo. No le des trabajo porque se va a perder, porque ese trabajo no le conviene. Ese trabajo es de muchas horas, va a desatender a sus niños. Y eso no le des trabajo. Y tú orando, Señor, dame el trabajo, que eso me va a hacer feliz. Fíjate, ¿no? El Espíritu Santo que conoce la voluntad de Dios, que quiere cuidar nuestras vidas, está intercediendo por la mejor cosa, por lo que mejor nos conviene. El Salmo 139 dice, oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento, cuando me levanto, y dice, conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo, cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Qué fuerte, ¿no? Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Así que el salmista está diciendo, ¿qué te puedo esconder yo? si tú sabes ya, antes de que lo vaya a decir, ya tú lo sabes. Qué bueno. O sea, Él conoce nuestros corazones, el Señor conoce nuestra intimidad. Nosotros de cara a la calle podemos ponernos las máscaras que queramos, las caretas que quieras, te puedes vestir de lo que quieras, te puedes disfrazar, puedes poner tu mejor sonrisa, pero realmente es quien conoce nuestro interior y nuestras necesidades es Dios. Es Dios. Hay un relato muy famoso que muchos predicadores cuentan que dice que había un hombre con un coche roto y entonces pasó por allí un hombre mayor y le dijo, mira, tienes que ajustar en la tuerca esta. Y entonces el hombre le dijo, si yo aquí 4 horas y no soy capaz de arrancarlo y lo he tocado aquí, ¿usted quién es? Y dice, yo soy Henry Ford, el que ha diseñado ese coche. Así que lo mismo, ¿no? Puedes estar en muchas cuestiones en tu vida, pero al final Dios sabe la tecla que tocar en tu corazón para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque Él te diseñó. Y versículo 4 y cuarto dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tienen para ello. Fíjate, en esta ecuación, esto es una ecuación, dice que Dios hace que todas las cosas, las malas también, ya te he puesto el ejemplo anterior, también. Todas las cosas que Dios hace, dice que obran para bien, cooperan para el bien de quién, de quien lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En esta ecuación, qué interesante, lo único que tú puedes hacer al respecto en esa ecuación es amar. Lo demás depende de Dios. Que las cosas que operen, que las cosas funcionen, que tu llamado, tu propósito, lo que vayas a hacer en esta vida, todo eso depende de Dios. Y en esa ecuación, la única variable que nosotros podemos hacer es amar a Dios. Esa debería ser nuestra principal preocupación en esta vida, amar al Señor. Porque si eso ocurre, muchas cosas cambian en nuestro interior. Así que en esa ecuación de que las cosas funcionen, alguna gente dice, es que los planetas se han alineado para mí en esta semana. Y entonces vas al horóscopo y dice, Leo, yo soy supuestamente Leo, vas a tener una semana maravillosa porque los planetas se han alineado. ¿Cuánto? Ya te va a otra revista y te dice, vas a tener una semana chunguísima. Y dices tú, bueno, entonces se han alineado los planetas, ¿no? Y siempre andamos con esas cuestiones, ¿no?
de pensar que nuestra vida está en manos de planeta, o está en manos de cualquier tipo de suerte, ¿no? Nuestra vida está en manos del Señor. Porque cuando uno entiende eso, hasta lo malo que le ocurra a uno, hasta los procesos difíciles, uno puede entender que pueden servir para mucho en esta vida, y puedes entender que Dios también estaba detrás de eso. Y por muy difícil que sea, ¿no? Y si nos vamos a cosas extremas, ¿cómo podríamos pensar que Dios puede? Por eso la pregunta, ¿cómo Dios permite que las cosas pasen? Muchas de las cosas que Dios permita que pasen tienen que ver con esos procesos de cada uno de nosotros, ¿no? Diferente. Dios puede permitir cosas en mi vida y Dios puede permitir cosas diferentes en la tuya que nada tienen que ver. Por eso tenemos un Dios personal. Por eso nuestra clave, la clave del creyente en estas situaciones debe ser enfocarse en la preeminencia del amor. Amar a Dios y por ende amar al prójimo. Si eso ocurre, las cosas es cuando empiezan a funcionar. Dice en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Juan 15. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La clave de la vida del creyente es la permanencia en el amor de Dios. Y esa permanencia en el amor de Dios es la que conlleva después una obediencia al Señor, un andar recto en la vida, una mejor toma de decisiones al final, porque uno va buscando esa amar a Dios. Por eso la preeminencia es del amor, porque si lo hacemos sin amor eso, estaremos intentando cumplir unas leyes o querer quedar bien con alguien. Pero realmente si la preeminencia de mis acciones están motivadas desde el amor, desde la profundidad de mi corazón, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso desde el amor, conllevará que yo tome decisiones que en mi carne, en mi naturaleza no me gustan. Por ejemplo, el perdón. O sea, perdonar no es fácil, y máximo cuando son cuestiones muy duras. Y quizás todos los que estamos aquí hemos vivido cuestiones muy duras en la vida, que nos cuesta perdonar. Pero fíjate, si la preeminencia es el amor, por amor yo soy capaz de perdonar. O por amor incluso supero mis orgullos y soy capaz de pedir perdón cuando me corresponda. ¿Te das cuenta cómo la preeminencia del amor es lo que finalmente produce en nuestra vida los cambios? Así que en esa ecuación de que las cosas ayuden a bien, Dios tiene su parte, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros de la manera correcta. Dios conoce nuestro corazón, pero hay una responsabilidad en nuestras vidas, que es el amor, es amar a Dios. ¿Me entiendes? Esto no es una cuestión de que me toca el cupón, no es eso. Es que yo tengo que también poner mi parte, que tiene que ver con buscar al Señor y amarlo y seguirle a través de la palabra, de las escrituras, de todo lo que conlleva eso. Quiero terminar con este mismo texto de Romanos. El texto sigue avanzando. El texto de Romanos produce para nosotros un alivio, porque en esos momentos, cuando te digo, en los que uno no sabe qué orar, ni cómo pedir, donde, como te he expresado antes, las palabras ya no son suficientes. De hecho, hay dolores y hay cuestiones profundas que son difíciles de escribir en términos humanos. Lo que ha sufrido esta familia en términos humanos, ¿cómo se puede describir ese dolor? O sea, es que si ellos tuvieran que describir el dolor que están atravesando ahora mismo, nos faltan las palabras. Pero qué bueno que tenemos al Señor en nuestra vida y el Espíritu Santo, que Él sí sabe cómo pedirle al Padre por nosotros en esos momentos. En Romanos 8, versículo 18, y con esto quiero terminar, dice, sin embargo, lo voy a compartir con la pantalla en el texto también para que la podáis ver y leerla conmigo, porque es un texto de esperanza, ¿de acuerdo? Para nosotros. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante.
Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Toda la creación en la caída fue sujeta. Todo se estropeó. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia, como si tuviera dolores de parto. Todas las crisis ecológicas que estamos viviendo, la destrucción masiva de nuestro medio natural, todos estos virus que están surgiendo, este terrible volcán que se ha llevado tres meses ahí echando lava, el destrozo que ha hecho, los terremotos, el cambio climático, todo esto tiene que ver con un gemido de angustia de la propia creación. La creación está gimiendo, está dolorida con todo lo que está aconteciendo, con la desigualdad del hombre, con el destrozo que estamos haciendo de nuestra naturaleza. Así que la propia creación ya está gimiendo, está diciendo, Dios mío, libéranos de esta masacre. Dice, como si tuviera dolores de parto. Y dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Este texto es brutal porque está diciendo, mira, aunque ahora mismo nos toca gemir, aunque ahora mismo nos toca sufrir, aunque ahora mismo nos toca vivir una vida rota, y todos los que están escuchando esta palabra esta mañana, si no ya, en el futuro te puedo adelantar, y con esto no me la quiero dar de profeta, que vendrán dificultades a tu vida. No sé cuáles, no te puedo decir cuáles, pero estoy seguro que la vida perfecta no existe para nadie. Para nadie en absoluto que pise este planeta existe la vida perfecta. Siempre habrá algo que no esté alineado, siempre habrá algún problema. Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis emocional, puede ser una ruptura en las relaciones, puede ser un problema con tus hijos, puede ser un problema con tu marido, pero la vida perfecta tal y como a todos nos hubiera gustado vivir no existe. Así que ya bien sea que estás viviendo o que en un futuro vayas a vivir, ya te puedo adelantar que estamos abocados al dolor y al sufrimiento, pero dice que no tiene nada comparado con lo que viene. Dice que aunque incluso la creación está gimiendo, así como los creyentes estamos gimiendo, porque, oye, yo me levanto muchas mañanas diciendo, cuando yo veo el telediario y veo el sufrimiento humano y veo tanto dolor como se desata, o sea, tanta injusticia, tanta podredumbre, tanta corrupción, tanta fatiga, tantos niños pasando, tantos niños que mueren, tanto. Cuando uno ve todas estas cosas, que tú pones el telediario y te da una depresión, yo muchas veces me pongo a orar y digo, Señor, ven ya, termina con este sufrimiento, Dios mío, ¿por qué alargar tanto esto? Ven ya. Ven ya, o sea, hay un clamor en nuestros corazones de decir, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo termina? Pero dice la palabra que nosotros tenemos en nuestro corazón una esperanza que viene alimentada precisamente por el Espíritu Santo en nuestros corazones. De modo que esa esperanza nos debe mantener con esa espera y esa paciencia. Debe mantener nuestro corazón ilusionado. Ayer oí una palabra muy interesante que estuve en una reunión de pastores y uno de los pastores que había allí compartió una palabra que me pareció muy acorde, ¿no? Él decía
hablando del texto donde los discípulos de Juan el Bautista van a ver al Señor y a preguntarle al Señor si era él el Mesías o el que había que venir. Ya acuérdate de ese texto, ¿verdad? En una duda que tiene Juan el Bautista. Y el Señor les dice, mira, ¿a qué comparar esta generación? Dice, son como los chavales que están en las plazas, que les toca la flauta y no bailan. Y dice, vino Juan, que era un hombre austero, y lo criticaste, y dijiste, a este hombre ni come ni bebe ni nada, este hombre. Dice, luego vino el Hijo del Hombre, yo, que como con pecador y borracho, y me dijeron, este es un pecador de borracho. Y claro, él hablaba, este hombre, de la insensibilidad que la Iglesia tiene hoy. Hoy la Iglesia, esta generación está pasando por una insensibilidad brutal. Hermanos míos, cada vez nos duelen menos las cosas. Cada vez vivimos como si estuviéramos en un programa de televisión constante, donde las cosas pasan y ya está. Y uno pasa por cosas en la vida, ve situaciones en la vida donde se insensibiliza. O sea, yo recuerdo cuando en una iglesia una persona se entregaba al Señor. Oye, eso era una fiesta. Ahí estábamos todos con gozo. La gente iba a abrazar a esa persona, lo llamaba. Hoy no, hoy invita a una persona o te entrega al Señor como el que ve llover, ¿no? O había una situación de dolor en las iglesias y la iglesia se volcaba. Y la gente estábamos. Yo doy gracias al Señor por tener una iglesia con un corazón de mucha misericordia. Y en momentos muy difíciles que hemos pasado como iglesia, yo creo que hemos dado la talla. Pero corremos el riesgo de también como iglesia insensibilizarnos. Y la palabra que voy a traer la semana que viene, la palabra pastoral, tiene que ver un poco con esto también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? De modo que nuestra expectativa del Señor tiene que estar muy alerta, tiene que estar arriba. No podemos pasar los días como si ya está, como si se tratara de un juego, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas en juego. Por eso dice la palabra que hay una muestra anticipada de la gloria puesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que nuestra debilidad, por eso el creyente no tiene que estar, no solo tiene que estar batallando, entiéndase lo que quiero decir, con su condición, con su debilidad, sino que debe entender que incluso en su debilidad él puede ser fuerte. El creyente puede aprovechar esa debilidad, porque otras cosas, el Espíritu Santo, que sabe que orar, está en nuestros corazones orando ahora mismo, ahora en estos momentos donde tú estás escuchando esta palabra, el Espíritu Santo está hablando al Padre de ti. Está diciéndole, mira, él quiere, pero no puede. Esta persona está escuchando esta palabra ahora y está diciendo, sí, pero en verdad yo he tenido malas experiencias. Es verdad, Padre, ha tenido malas experiencias, pero en su corazón él anhela hacer tu voluntad. Y hay una constante comunicación del Espíritu Santo con el Padre a través de nuestras vidas, ¿no? De modo que por eso dice el Señor, no os dejaré solos, sino que traeré al Espíritu Santo a vuestra vida. Los discípulos estaban con el Señor, estuvieron 3 años mano a mano. Y estuvieron, comían, bebían, el Señor los corregía, los amaba, los abrazaba. Durante todos esos 3 años ellos pudieron estar literalmente. Porque dice que la gracia y la verdad, nadie vio a Dios, pero que la gracia y la verdad, el amor inagotable vino a través de Jesucristo. O sea, Cristo vino a describir al Padre en forma humana. Entonces ellos, imagínate, los discípulos durante 3 años estuvieron íntimamente ligados a Jesús y ellos de alguna manera vivieron la divinidad de Dios. Ellos conocieron a Dios de una forma literal. Sin embargo, cuando se va le dice, no, tranquilo, que vais a seguir en mi compañía, pero ahora yo ya no voy a estar, sino va a ser mucho más potente porque va a ser el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y Él va a traer consuelo, Él os va a enseñar todas las cosas, Él os va a hablar de lo que está ocurriendo en el cielo, de los planes del cielo, Él lo va a revelar a vuestras vidas. Eso es muy potente, somos conscientes de eso realmente. Por eso esa comunión diaria que nosotros tenemos que tener con el Señor se tiene que intensificar, especialmente en los momentos difíciles. Por eso esta palabra lo que te viene es a animar, a decirte, mira, ya Dios incluso en tu debilidad, Él está haciendo cosas. Tienes que tener fe. Ahora,
la parte que nos corresponde a nosotros de la ecuación nos corresponde a nosotros. Yo creo que de las pocas cosas que podemos hacer, que no podemos hacer por obligación, es el amar. Yo puedo tener con Jono una buena relación, reírme con él, pero nadie me puede obligar a amar a Jono. Yo decido amar a Jono, yo lo decido en mi corazón y me esfuerzo en ello, ¿me entiendes? Porque a nadie nos pueden obligar a amar a nadie. A ti te pueden obligar a estar con una persona, las circunstancias te pueden obligar a estar con una persona que no amas, pero te interesa estar. Etcétera, etcétera. Tus miedos te pueden hacer estar con una persona que no quiere estar, pero amarlo en la intensidad que eso supone, no te puede obligar a nadie. Es de las pocas cosas que no nos pueden obligar. Y con Dios resulta lo mismo. Nadie te puede obligar a amar a Dios. Es una decisión que uno toma. Una decisión que uno toma. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, lo que te quiero animar en esta mañana con esta palabra es a decirte que, bueno, aún en tus debilidades, que si te sientes débil en esta mañana, si estás atravesando una situación difícil, que posiblemente lo estés atravesando, si estás en un momento de confusión en tu vida, si la enfermedad ha tocado tu puerta, si la duda, si tu dolor, si la crisis económica está golpeando tu puerta ahora mismo, si has tenido un fracaso en las relaciones, si ahora mismo hay gente que tiene miedo a la soledad y temen quedarse solos en la vida, ¿no? Hay gente que temen al futuro de una forma increíble. Quizás estás temiendo en estos momentos al futuro y eso hace que tomes malas decisiones, que te entre ansiedad. No lo sé por el momento por el que cada uno de vosotros estáis pasando, pero sí te puedo asegurar que el Señor está con nosotros, porque Él lo prometió y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Sí te puedo asegurar eso, sí te lo puedo certificar, no yo, la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la parte que nos corresponde a nosotros? Animarnos en el Señor, retomar la esperanza, entender que lo que viene, muchas veces decimos, lo mejor está por venir. Bueno, sí o no, a lo mejor humanamente no es lo mejor lo venir, pero sí te puedo asegurar que en Dios siempre lo mejor está por venir. Porque yo digo una cosa, ¿no? Cada día que pasa en mis cuentas es un día menos para estar en la presencia de Dios. O sea, me falta un día menos. Cuando yo termino un día digo, ay, Dios mío, pues ya me queda un día menos. Es como cuando me acuerdo que viajaba a otros países y tenías que estar 2 o 3 semanas fuera de mi casa. Yo cuando llevaba una semana muy bien, pero cuando yo llevaba 10 días ya estaba loco por venirme. Y yo ya contaba los días, decía, el lunes, martes, el miércoles, ya hoy es jueves, pues ya el domingo, me quedan 3 días para el domingo, un día menos, y yo contaba los días para reencontrarme con los míos, ¿no? Pues igual, yo estoy aprendiendo a contar los días para reencontrarme con el Señor. Ahora, en el tiempo que me toca estar aquí, hasta que llegue ese día, yo no quiero pasar por esta vida sin dejar huella y sin ser realmente relevante. Y eso lo hablaremos la semana que viene un poquito más. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Yo quiero pedir, Dios mío, que tú traigas a nuestra vida ese ánimo que necesitamos mucho de nosotros, ese soplo. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque aunque en mi debilidad, Señor, tú estás siempre intercediendo. Tú siempre quieres lo mejor para mí. Y en mi debilidad, Espíritu Santo, tú le pides al Padre por mí, con esos gemidos indecibles, con esas cosas, con esas expresiones que las palabras no llegan. Y yo te doy las gracias, Espíritu Santo, por velar, por cuidar de mí y guiarme siempre hacia lo mejor. Y pido por cada una de las personas que han escuchado y los que van a escuchar esta grabación, para que, Señor, tu palabra llegue a nuestros corazones y podamos conectarnos aún más, Señor, a tu Espíritu, a lo que tú quieres con nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.